muchachos, muy buenos días, ¿cómo están para todos? Me hacen una señita, porfa, si me están escuchando bien. Buen día, profe. Profe, buenos días. Buenos días para todos. Bueno muchachos, son las 6:30, vamos empezando de una vez y si de pronto logramos terminar antes, pues nos vamos un poquito más tempranito, ¿listo? Hoy vamos a estar trabajando 3 módulos muchachos, para que tengamos presente. Vamos a estar trabajando el módulo de comunicación, vamos a estar trabajando el módulo de poder autoridad y vamos a estar trabajando el módulo que tiene que ver con estructura jerárquica. Entonces tenemos 3 módulos, vamos a mirar hasta dónde nos van llegando. Chicos, voy a comenzar con las noticias. Bueno, las noticias van a comenzar así. Estuve revisando los trabajos que me enviaron. Pero chicos, acuérdense que yo les enseño a manejar las inteligencias artificiales. Así que como se las enseño a manejar, yo tengo altas habilidades en manejo de este tipo de sistemas. Entonces cuando yo comienzo a verificar los trabajos, me encuentro que el de la gran mayoría está hecho por inteligencias artificiales. O sea que no hicieron nunca el trabajo. Lo máximo que hicieron fue pasar las preguntas, en este caso, al programa. Tengan presente que si me encuentro trabajos de este tipo, le califico un 0. ¿Listo? ¿Por qué? Porque no hiciste el trabajo. Y tengo programas con los que puedo... Ustedes también lo pueden buscar. Simplemente buscan como programas que digan Plagium a través de IA, y yo le meto simplemente la información. Por ejemplo, chicos, ¿cómo les parece que anoche monté un trabajo a las 10 de la noche? Y cuando ahorita me levanto a las 5 de la mañana está todo completamente desarrollado. No quiero echar al agua absolutamente a nadie, porque no los quiero echar, pero sí quiero que de una vez se cuestionen. O sea, si yo les digo como chicos, vean, no les voy a poner una literatura, les voy a poner que se vean una película, para que comencemos simplemente a explorar y comencemos a indagar acerca de esta. Es porque de una u otra manera cuando ves una película también estás leyendo una especie de libro, solamente que lo tienes en una imagen más real, pero yo puedo cambiar esto a un texto. Así que chicos, les voy a pedir encarecidamente, les voy a dar plazo hasta esta semana. Quienes me hayan montado trabajos con inteligencias artificiales, de una vez desmóntenlo. ¿Por qué? Porque ya sí les dije, si yo fui quien les enseñó a ustedes a utilizar inteligencia artificial, ¿ustedes creen que yo me voy a dejar meter ese tapado tan bravo? No, realmente yo no me dejo meter ese tapado tan fácil. Así que chicos, pues, y para mí es muy sencillo, pues porque simplemente cojo el texto, yo ni siquiera lo tengo que analizar. Le digo al texto como de texto, le digo a través de la página de Plagium, le digo verifique por favor, dígame por cuánto nivel se correlaciona a copia simplemente de inteligencia artificial, y él inmediatamente me dice como, eso está copiado en tanto porcentaje. Entonces, para que lo tengan presente, se los digo, pues el que sabe que lo hizo así, pues ya sabe de una vez que ya quedó echado al agua. El que lo hizo a conciencia, pues sabe que no pasa absolutamente nada, porque la plataforma inmediatamente me va a decir como no, es que definitivamente eso es 100% real. Y lo que hacemos la próxima clase es que lo verificamos. ¿Listo? Entonces chicos, para que lo tengan presente, espero que ninguno pues en ese momento pues lo vaya a dejar en plataforma. Saben que si lo dejan en plataforma pues le pongo un 0. Y recordemos chicos que el seguimiento vale un 70% de la materia, así que vale lo suficiente. Bueno muchachos, ahora sí, ya vamos finalizando con las noticias del día de hoy. Ya vamos a empezar con el día de hoy. Denme un segundo, yo voy por agua. Espero que los demás puedan ir por su tarrito de café, por su tarrito de agua o por lo que deseen. Listo, ya va a empezar. Denme un segundo. Ya va a empezar chicos a compartirles. Un segundo, yo abro por acá la presentación. Ahora sí ya. Bueno muchachos, entonces hoy nos vamos a entrar en el módulo de la comunicación.
Dentro de este módulo vamos a estar tomando tres aspectos fundamentales, que va a ser la comunicación ascendente, la comunicación descendente y horizontal. Y dentro de esto vamos a tomar unos subtemas como la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Pero entonces vamos a comprender para la organización por qué es importante entender acerca de la comunicación ascendente, descendente y horizontal. Así que denme un segundo, por favor. Yo entro con el módulo de hoy. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Muchas gracias por seguirnos y ver este canal. Y hoy quiero compartirte un tema muy importante que tiene que ver con los básicos de comunicación para el liderazgo. El problema real que muchas organizaciones presentan en el día a día es que siempre hay problemas con la comunicación interna. Y esto pasa a lo largo de las semanas, del año, y la organización sigue teniendo problemas de comunicación. Y realmente la comunicación es una de los temas más importantes que tenemos que atender, porque muchas veces la comunicación, cuando no es atendida y es mala dentro de la organización, ocasiona frustración, desmotivación, que la gente se salga, que no se lleguen a los objetivos, y realmente es un tema que se tiene que atender. Algo que es muy interesante con la comunicación es que realmente es sencilla, y un líder tiene que estar súper preocupado y ocupado de que siempre la comunicación sea muy transparente, fluya, de que siempre haya líneas muy establecidas dentro del equipo de trabajo para que la gente no se queje de problemas de comunicación. Algo bien importante con la comunicación es que la comunicación entre las personas, entre líder y colaborador, es básica para el logro de las metas. Cuando hay una muy buena comunicación y hay un nivel de madurez en los equipos de trabajo, realmente las metas suceden. El punto es, cuando no están sucediendo, es que tenemos que observar y tenemos que dedicarle tiempo para desatorar lo que esté ocasionando estos problemas, porque finalmente el objetivo de todo líder es lograr las metas. Algo muy importante que es interesante, y es que la buena comunicación entre los compañeros es una de las tareas más importantes que tú como líder tienes que tener una ocupación importante, porque si se atiende de raíz, esto va a quedar resuelto y la gente va a poder enfocarse. Pero si no le dedicamos el tiempo y la atención, el problema va a seguir, y lo lamentable es que sigue por años dentro de la organización. Entonces, si te gusta, vamos a ver este video para que atendamos este problema de la comunicación. Yo aquí te voy a compartir que la mejor manera de comunicación es aquella cuando es en tiempo real. Muchas veces hay una situación, no la atendemos y viene después la comunicación, pero ya pasaron algunas horas y no es de inmediato. Y esto también va a causar problemas al momento de resolver el problema o la situación que querías atender. Entonces, primera recomendación como líder, asegúrate de siempre atender la comunicación en el momento, en el tiempo real. Otra cosa importante es que te asegures como líder y garantices que todo lo que tú hables y le dirijas a tu equipo a través de comunicación escrita, como puede ser un correo o en una junta o en algo rápido, te asegures de que lo que digas sea de fácil comprensión para todos. En México y Latinoamérica realmente tenemos un grave problema en que la gente no lee y hay muy poca comprensión. Entonces aquí es labor de líder, de gerentes, de directores, de bajarnos de nivel y realmente hablar con palabras normales, como yo digo, así como si estuviéramos hablando con niños de 12 años, para evitar cualquier malinterpretación que pueda suceder con la comunicación.
También algo importante ligado a este punto es que te asegures que seas un líder que siempre hable con una comunicación clara y sin rodeos. O sea, quitemos todo el rollo, toda la información que ponemos para decir algo muy puntual. Aquí tu reto, y es lo que yo te recomiendo mucho estar practicando, es que hagas previo a alguna junta, alguna reunión, información por escrito para que pueda ser muy puntual y ya que cuando lo comuniques salga el mensaje muy claro y puntual. Otro punto también es que los problemas de comunicación muchas veces se hacen graves porque no hablamos con datos o con información verídica. Tú como líder tienes que garantizar que siempre todo lo que salga de tu boca sea basado 100% en datos, evita las percepciones, el me dijeron, sino simplemente ve y busca la información y ya habla con datos. Si no tienes datos, también haz una cultura dentro de la organización para que tu gente vaya por esos datos y hablen siempre con información verdadera y verídica. Ahora, yo te voy a dar 4 preguntas detonadoras que te van a ayudar a resolver algunos básicos de la comunicación. Tú tienes que preguntarte si cada persona de tu equipo de trabajo o de tu organización está certificada en su puesto para hacerlo 100% con calidad. Muchos de los problemas de comunicación vienen porque la persona no está realmente entrenada y certificada en el puesto. Si te das cuenta que tienes gente que hoy no está 100% certificada en su puesto y está produciendo o haciendo su trabajo con errores, tienes que hacer un alto y como líder volver a entrenar, retroalimentar y asegurar que esa persona le quede claro para qué está en ese lugar de trabajo. Otra pregunta que te debes de hacer es si todos los colaboradores o empleados están informados de cuáles son las metas y saben en qué estatus se encuentran esas metas. Muchas veces cuando hay ausencia de metas hay graves problemas de comunicación porque la gente no sabe en qué enfocarse o en dónde poner su mayor calidad en el trabajo. Cuando hay metas, la gente sabe comunicarse de una mejor manera. Si hoy no tienes metas, el reto es poner las metas para que tu gente pueda estar muy enfocada en la realidad. La otra pregunta que te debes de hacer es preguntarte si dentro de tu organización o empresa ya hay unas líneas conocidas y prácticas de comunicación. Es decir, cuando surge un problema, ante quién se tienen que dirigir o cuando hay alguna situación con el cliente, cuál es la línea de comunicación que tienen que tomar las personas. Muchas veces hay problemas en la comunicación porque no están bien definidas esas líneas de comunicación. Si no lo tienes, ya sabes, hay que poner ese proceso de comunicación y comunicárselo a tu gente para que lo sigan. Y finalmente, la última pregunta que te debes de hacer es que los problemas están siendo resueltos de inmediato o tienes muchos problemas dentro de tu área de trabajo que aún están sin resolver. Aquí el punto es que si una vez alguien comunicó un problema, hagan el hábito y la cultura de resolverlos de inmediato. En la cultura automotriz me gusta mucho porque ante un problema la gente tiene el facultamiento o el empoderamiento para parar línea y entre ellos resolver el problema. Esta es una cultura que en otros sectores no existe. Te pido que empieces a hacer una cultura de tu organización para que siempre los problemas que sean comunicados se resuelvan y cada vez tu organización tenga mayor enfoque en el logro de las metas para que lleguen a los resultados. Te deseo mucho éxito. Bueno, muchachos, entonces comencemos. Entonces ya por acá ya nos dieron una pequeña inducción acerca de lo que es la comunicación. Entonces voy a aclarar de una vez cuáles van a ser los 3 puntos más importantes. Entonces tenemos 3 tipos de comunicaciones a nivel empresarial. Una que va a ser ascendente, otra que va a ser descendente y otra que va a ser horizontal. Así que tratemos de mirar qué significa cada una de estas vías justamente. Entonces nos dicen, dentro de la comunicación vertical ascendente nos encontramos con aquella que se da de arriba, Sí, entonces tenemos, dice, dentro de la comunicación vertical ascendente nos encontramos acá en aquella que se da de arriba en las estructuras de la organización, es decir, los subordinados hacia los directivos. Entonces vamos a pensar en lo siguiente, pensé que me había quedado mal redactado esto. Imagínense, chicos, que tenemos una organización, entonces tenemos el organigrama, por acá tenemos los altos mandos y por acá vamos encontrando los mandos más bajos. Entonces cuando se da una comunicación ascendente es una comunicación que se da desde los cargos más inferiores hacia los cargos más superiores.
superiores. Desafortunadamente, chicos, en Colombia y en países como Latinoamérica, nosotros estamos más focalizados a una comunicación descendente, donde realmente la mayoría de comunicación que se da a nivel de la empresa se da desde los altos mandos hacia los subordinados. En cambio, es más difícil que se logre dar desde los subordinados hacia los altos mandos. ¿Esto por qué se da? Eso se da por múltiples motivos. Una es la poca cultura que tenemos desde las organizaciones para que estas personas puedan comunicar los inconvenientes que están teniendo desde la empresa. Recordábamos en la clase pasada, cuando hablábamos acerca de las diferentes teorías, veíamos que efectivamente la línea de poder iba a estar muy enmarcada. Sin embargo, cuando le damos la posibilidad, en este caso a los trabajadores, de que se comuniquen, le estamos dando la oportunidad de que estas personas que todo el día están en la marcha puedan decirnos justamente qué inconvenientes están teniendo con la operación. Entonces nos dicen, ¿qué más adicional permite justamente la comunicación ascendente? Ya sabemos que va desde la parte inferior hacia la parte de arriba. Dice, permite a la organización conocer cuál es el ambiente laboral. Este punto es especialmente útil cuando hay que tomar decisiones organizativas desde la dirección. Entonces, en este caso, cuando tú permites una comunicación ascendente, o sea, cuando tú has venido trabajando como administrador de forma de que los mandos más bajos puedan comunicar las ideas, pues en este caso lo que hacen es mejorar el ambiente laboral. ¿Por qué? Pues porque son las personas que de una u otra manera están en el nivel de producción. La segunda es que facilita la integración de los trabajadores en el seno de la empresa, ya que fomenta que estos participen de forma de decisiones y así se aumenta el compromiso con la marca. En este caso, chicos, cuando tenemos la posibilidad de que los trabajadores comiencen a manifestar las situaciones que están viviendo dentro de las compañías, de una u otra manera mejora el clima organizacional. ¿Por qué? Pues porque estos pueden manifestar en cualquier momento situaciones que están viviendo dentro de la organización. Y por último dice, por otro lado, se trata de trabajar para aumentar la creatividad de los empleados. Cuanto mayor sea la creatividad en el seno de una organización, mayor serán los estándares de calidad de sus productos y servicios. Además, también se aumentará la calidad de vida de los trabajadores. Recordemos, chicos, que uno de los principios que teníamos en la administración, y se los puse por allá dentro de los mandamientos, es que las personas no desistan de trabajar con nosotros. Para nosotros va a ser fundamental mantener una permanencia de estos trabajadores, y sobre todo cuando son buenos trabajadores. Ese va a ser uno de los mandamientos que tenemos, tratar de que los trabajadores no deserten de nuestra compañía. Entonces, cuando le das la oportunidad, en este caso, para que las personas puedan comunicar, les estás dando también la oportunidad de que sean creativos. Muchos, como les dije la vez pasada, no sé si se acuerdan cuando les conté la historia de estas cintas adhesivas. Entonces, chicos, cuando le damos la oportunidad a estos cargos que son inferiores, realmente ellos que están en la operación de una u otra manera siempre vienen y nos dicen justamente cómo podríamos hacer para organizar mejor la organización. Aunque uno los ve como cargos inferiores, pues realmente, chicos, ellos están involucrados directamente con la operación. ¿Cuáles serían los inconvenientes en cuanto a la comunicación de abajo hacia arriba? Entonces dicen, las organizaciones tienden a establecer menos canales de comunicación ascendente que descendente. Desafortunadamente, como les dije, chicos, tenemos con que estamos acostumbrados a que los altos mandos siempre se comunican hacia los mandos más inferiores, pero no es común encontrar que los mandos inferiores se comuniquen hacia arriba. Entonces dice, por tanto, existen algunas empresas en las que es más difícil para los empleados ponerse en contacto con la dirección que en otras. Chicos, es tan jodida la cosa que en muchas empresas ustedes les preguntan a los cargos más inferiores quiénes ocupan los cargos altos, y posiblemente estas personas ni siquiera saben de la existencia de estas personas. Entonces, mire cómo en este caso tenemos de separado el organigrama. O sea, dentro del organigrama, pues nosotros tratamos de que se haya un nivel de relación, pero desafortunadamente nosotros desde nuestra cultura empresarial, pues lo que hacemos es generar una disociación de la misma. Entonces nos dice, en la actualidad parece que está cambiando esta tendencia. Sin embargo, no existe una amplia cultura de comunicación interna entre las marcas. Eso se traduce en que los empleados en muchas ocasiones no se atreven a dar sus opiniones a sus superiores. Piensen, chicos, con que cuántas veces les ha pasado a ustedes que están en la compañía, encuentran una situación y ustedes prefieren callar a no notificar justamente a sus superiores porque saben que de una u otra manera pueden llegar a tener algunos inconvenientes.
Tengan presente que los empleados que uno más debería valorar son aquellos empleados que son capaces de arriesgar su propio pellejo. Esas personas que de una u otra manera son capaces de decirnos a los cargos que estamos más arriba en que estamos fallando, son trabajadores que uno debe de valorar. ¿Por qué? Porque están siendo capaces de romper esta línea que se encuentra entre ambos y ser capaz de venir a comunicar justamente una situación X que haya pasado. El tercero dice, algunos directivos no asumen de forma positiva las críticas y tratan de mantener distancia con sus empleados, fomentando así la comunicación descendente. Chicos, desafortunadamente en muchos cargos, esas frasecitas de usted no sabe quién soy yo, o que realmente comienzan a desmeritar las personas que se encuentran en cargos inferiores, comienzan a marcar estas diferencias. Entonces sí, se puede llegar a presentar muchachos que de una u otra manera nosotros no comunicamos cuando estamos en cargos inferiores hacia cargos superiores, porque los cargos superiores no han fomentado como tal la cultura de la comunicación dentro de la empresa. Entonces tenemos la primera, muchachos, que es la comunicación, en este caso ascendente. Nos vamos a meter con el siguiente. Entonces, espérenme un segundo, por favor. Entonces, sí, aunque me salté esto, chicos, esta me venía de primera. Tengan presente, chicos, que en la comunicación de las organizaciones, dice, la comunicación es indispensable en las organizaciones para facilitar la coordinación, el entendimiento y el logro de los objetivos. Se requieren canales ágiles de comunicación ascendente, empleados a directivos, descendentes de directivos a empleados. Entonces vamos a entender entonces cuáles son las tres líneas que estamos trabajando hoy. Hoy ya en este momento les acabo de explicar esta línea, que es la línea de la comunicación ascendente, desde empleados hacia directivos. ¿Cómo sería una descendente? Va desde directivos hacia empleados, y horizontales va entre áreas. Cuando tenemos una comunicación que va a la par, pues en este caso tenemos una comunicación horizontal. Les voy a contar que en administración tenemos justamente un análisis que se llama análisis 360. Entonces voy a activar la cámara para poder que me entiendan qué es un análisis 360. Bueno, muchachos, cuando yo necesito como administrador hacer un análisis, lo que normalmente implemento es un análisis 360. ¿Qué significa un análisis 360? Un análisis 360 es cuando yo cojo a una persona X. Entonces imagínense que yo lo ubico en un espacio, lo ubico en el centro. Entonces en este caso la evalúo como persona, pero adicional a esta persona yo la evalúo diferente, la evalúo a partir de sus jefes. Eso es un análisis entonces que nos da de frente. En este caso tendríamos un ángulo de 0 grados, o un ángulo estaría de frente. Entonces en este caso lo tenemos allá, un ángulo de 90. Entonces tenemos el ángulo, en este caso el jefe en este caso nos cuenta acerca de cómo le está yendo con el trabajador. Tenemos el segundo tipo de análisis, y es cuando hacemos un análisis lateral, que es un análisis más con un ángulo de 180, en este caso de 90, perdón, estaría más hacia este lado. Entonces tenemos jefes, tenemos en este caso compañeros, y en este caso pues los compañeros notificarían acerca de la situación, en este caso del empleado. Tenemos otra línea que en este caso se nos va para allá, y en este caso tenemos proveedores, y por último en la parte de atrás tenemos subordinados. Eso es un análisis 360. Cuando yo hago un análisis 360, yo estoy tomando todas las líneas que comparte el trabajador para poder identificar justamente cómo se encuentra una situación en específico. Por ejemplo, acabamos de abordar un problema. Supongamos que tenemos una persona que trabaja en el área de seguridad. Entonces se le presenta un inconveniente con un proveedor. En este caso, supongamos que tiene un problema con uno de los clientes que vive en un condominio. Entonces en este caso yo voy como supervisor, hago un análisis. Analizo justamente a la persona, analizo en este caso qué es lo que está pasando, porque si tenemos que el cliente viene notificando algo en específico del trabajador, pues yo necesito verificar qué está pasando con el trabajador. Entonces yo cojo y verifico al trabajador, verifico en este caso a sus superiores, qué es lo que está pasando justamente con los superiores y qué tienen para decir del empleado. Luego voy y verifico justamente a un lado, que son los compañeros que se encuentran dentro del área de trabajo y los pares que son dentro del organigrama. Luego voy y
y miro hacia atrás si la persona tiene subordinados, y por último verifico a un lado que son los clientes. Entonces eso es el análisis 360. Como administradores es fundamental que lo entendamos. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera esto nos permite hacer un mejor nivel de interpretación cuando tenemos una situación y la tenemos que abordar. Si más o menos me entendieron, muchachos, entonces que es un análisis 360. Entonces ya saben, analizo a la persona, analizo a su jefe, analizo a sus pares, analizo a los clientes y por último analizo a los subordinados. Eso es un análisis 360. Para todos queda claro, muchachos, cómo se da un análisis 360. Sí, señor. Listo, perfecto. Ya saben, me hacen una ceñita que los veo muy callados. Bueno, entonces nos dice, la comunicación interna también proyecta una imagen positiva de la cultura organizacional al exterior. Por ello es clave considerarla al establecer las estrategias y planes de la compañía. La comunicación fluida es fundamental para el buen desempeño de las organizaciones, pues sabemos que de una u otra manera cuando mejoramos la comunicación dentro de las compañías, pues en este caso logramos mejorar el desempeño. Piénsenlo dentro de su empresa. ¿Qué pasa si de una u otra manera usted no tiene una buena comunicación, ya sea con su jefe, con sus compañeros, con sus clientes o con sus subordinados? Pues en este caso vamos a tener una gran dificultad justamente para poder desarrollar en este caso las actividades. Bueno, ahora sí, chicos, ya que organicé la presentación, entonces en este caso ya les acabo de contar de cómo es la comunicación ascendente. Ahora vámonos a meter justamente con una comunicación que es descendente. ¿Y cómo se daría una comunicación descendente? Como vimos en la primera presentación, pues obviamente nos va a decir, va desde los altos mandos hacia los mandos más inferiores. La comunicación descendente es la comunicación más conocida a nivel empresarial. O sea, cuando nosotros vemos que de una u otra manera nos están comunicando algo desde la gerencia hacia nosotros, en este caso tenemos comunicación descendente. Entonces miremos de qué se trata la comunicación descendente. Dice, se puede definir la comunicación descendente como aquella que se da desde la dirección hacia los niveles más inferiores jerárquicamente hablando. Dice, el contenido de la comunicación descendente puede verse sobre prácticamente cualquier tema, desde información para lograr que los empleados comprendan los valores y la importancia de cada trabajo que se están desarrollando, hasta el aumento de su motivación a datos que tengan que ver con los objetivos de la empresa. Entonces, en este caso, ¿cuándo tenemos que comunicar una idea desde los altos mandos hacia los mandos más inferiores? Pues cuando necesitamos dar una orden, cuando necesito dar un comunicado, cuando necesito que todos nos comenzamos a movilizar justamente por un objetivo común. En ese caso tenemos comunicación descendente. Entonces ya tenemos comunicación ascendente desde la parte inferior hacia la parte de arriba, y tenemos comunicación descendente desde la cabeza hacia los mandos más inferiores. Dice, la comunicación descendente puede plantear diferentes dificultades, como pueden ser. Entonces miremos qué problemas nos pueden generar en este caso cuando hacemos comunicación descendente. Cuando hacemos comunicación descendente se comienzan a generar las sobrecargas de trabajo a los subordinados. ¿Por qué? Pues porque es recurrente que cuando generamos comunicación desde los altos mandos le estamos pasando una orden hacia los cargos más inferiores para que estos la terminen ejecutando. Entonces en este caso normalmente cuando damos este tipo de este tipo de comunicados es para generar una carga de trabajo sobre los subordinados. La segunda es la distorsión. Se puede llegar a presentar distorsión, dice, la distorsión de la información a medida que va pasando por los diferentes escalones de la pirámide jerárquica. Chicos, no sé si de pronto han llegado a ver cuando hacemos una de estas cadenas de llamadas. Entonces comenzamos con que una persona le comunica un mensaje a una persona, luego esa persona le tiene que comunicar ese mensaje a otra persona, y luego la otra a otra, y luego a otra. Recordábamos que la clase pasada yo les contaba sobre el mando de poder. Entonces cuando tenemos estas escalas jerárquicas tenemos que tener presente, chicos, que no nos debemos de saltar los conductos. Los conductos regulares van a venir de forma ascendente y de forma descendente, pero cada uno de esos escalafones pues debe de ser informado. Uno no debe de saltarse simplemente. Supongamos que tenemos este escalafón, y este escalafón digamos que es un auxiliar de supervisor, y por acá arriba tenemos el supervisor, y por acá tenemos otro cargo que está más arriba, y luego otro que está por acá. Este que está por acá no debe de saltarse estas escalas para pasar un comunicado hacia la escala más inferior. Lo que debe hacer es comunicarle a esta le comunicará a esta. No es como el conducto regular que sí, se da en las empresas. Claro. Tiene que transmitir al superior de uno, y al superior de uno tiene que transmitir a la Perfecto.
Así es, pero lo mismo va a pasar de forma descendente, porque normalmente siempre lo vemos de forma ascendente. Uno dice como de, bueno, yo le tengo que comunicar a mi superior inmediato. Sin embargo, chicos, cuando tenemos que la comunicación es descendente, también se tiene que pasar bajo esta misma línea de comunicación. O sea, no nos debemos de saltar líneas en este caso, sino que vamos a mantener una línea de comunicación. El problema de estas líneas de comunicación es que en la medida que va pasando el mensaje, es como una cadena rota. Entonces uno pasa un mensaje y la otra persona, porque ¿cuál es el problema de la comunicación? La comunicación se da entre un emisor y un receptor, y va a haber un código de palabras que se van a utilizar. Y esta persona, el receptor, va a capturar la información y la va a interpretar. Piénsenlo, chicos, con que cuántas veces les ha pasado a ustedes que dicen una cosa y el receptor entendió una cosa totalmente diferente. Eso puede llegar a pasar, que ustedes tratan de comunicar una idea y el receptor, en este caso, entendió una totalmente diferente. Entonces piense con que si tenemos un escalafón supremamente largo, cada vez que se está pasando la comunicación desde un cargo alto hacia un cargo bajo, es factible que la información se distorsione. ¿Por qué? Porque una de esas personas interpretó mal una idea, pasa mal la idea al siguiente, esta persona también, pues al tener una idea que está mal sujeta, en este caso la interpreta pésimo, luego la pasa a otra persona que también posiblemente la interpreta supremamente mal, y nos vamos cometiendo el error de justamente en la comunicación de la información. Entonces, en la medida que más escalafones tengamos, pues en este caso tenemos mayor dificultad para poder comunicar las ideas de manera coherente. Dice, la falta de capacitación de los escalafones intermedios para transmitir el mensaje de forma adecuada. Pues en este caso, chicos, si tenemos desafortunadamente personas que no son idóneas para el cargo que están ejecutando, porque recordemos que una de las cosas que les había dejado como de, vamos a comenzarnos a preguntar, es sobre la autoridad y el poder. Es que hay veces que comenzamos a tener poder en ciertas compañías, pero yo no tengo la autoridad para ejercer ese poder. ¿Por qué? Pues porque imagínense lo siguiente: yo estoy en una empresa X y a mí me dieron ese cargo porque yo soy amigo del gerente. A mí me falta toda la autoridad para poder ejercer en este caso este cargo. Entonces, como me faltan un montón de niveles de conocimiento, pues en este caso, cuando tenemos que comunicar una idea desde la parte superior hacia la parte inferior, pues en este caso, con mayor relación se va a comenzar a presentar, se va a romper un eslabón. Hay una frase que me gusta mucho y es: ¿qué tan fuerte es una cadena? Y la respuesta es: como su eslabón más débil. ¿Y qué quiere decir con eso? Piensen con que tenemos una cadena y es supremamente fuerte, supremamente gruesa, pero la estiramos y le hacemos mucha presión. ¿Por dónde se va a romper? Esa se va a romper es por su eslabón. El eslabón más débil es el punto donde simplemente la cadena va a decir como de, ahí me suelto. Lo mismo pasa con las compañías. Las compañías piensan con que cada cargo es un eslabón. Entonces tenemos con que hay eslabones que son muy fuertes, pero tenemos eslabones que son muy débiles. Entonces, ¿dónde se rompe la comunicación normalmente? En ese eslabón. Usted puede tener una mejor cadena, pero si tiene ese eslabón, ya, chicos. Entonces, por eso la frase es: ¿qué tan fuerte su cadena es? Como su eslabón más débil es. O sea, apenas encuentre el eslabón más débil, hasta ahí, esa es la fuerza que tiene en este caso su compañía. Dice, el propósito de el propio contenido que forma parte del mensaje de la comunicación descendente, lo habitual es que se trate de datos muy concretos y específicos, lo cual hace que sea más complicado transmitir el mensaje. Chicos, en este caso, pues, ¿qué es lo que tratamos de hacer cuando tenemos que transmitir un mensaje desde altos mandos hacia subordinados? Es que tratamos que la comunicación en este caso sea lo más simple posible. ¿Para qué? Pues para que ya sabemos que de una u otra manera, cada vez que va a pasar la información, esta tiene la posibilidad de comenzar a verse afectada y simplemente nadie va a entender qué es lo que necesitamos transmitir. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se nos aconseja? Es: trate de mandar el mensaje por escrito, sea lo más claro y lo más conciso, y si es posible, una manera muy efectiva cuando tenemos que pasar una comunicación de forma descendente es a través de las reuniones. Cuando hacemos una reunión, en este caso, pues en este caso toda la compañía va a saber acerca de cuáles van a ser las decisiones que vamos a tomar como compañía. Miremos en la comunicación horizontal.
Entonces ya entendemos. Cuando les dije ahorita que teníamos en este caso un análisis 360, miramos hacia los jefes, entonces en este caso yo soy empleado, voy a mirar hacia mis jefes y me necesito comunicar hacia allá. Tenemos comunicación ascendente. Cuando necesito comunicarme hacia los subordinados, comunicación descendente. Pero ¿qué pasa cuando yo me necesito comunicar entre compañeros? Compañeros que de una u otra manera realizan mismas actividades o estamos en un nivel jerárquico donde todos de una u otra manera estamos ubicados dentro del mismo escalafón. Entonces nos tenemos que comunicar horizontalmente. Entonces tenemos ascendente, descendente y de forma horizontal. Dice, este tipo de comunicación se da entre empleados que forman parte del nivel jerárquico de una compañía, de una empresa, en este caso. Entonces digamos que tenemos un nivel jerárquico. Entonces, ¿cómo se puede dar? Digamos que tenemos supervisores. Entonces tenemos un supervisor en este caso del área de marketing, un supervisor del área de seguridad, un supervisor del área de marketing, un supervisor del área de contabilidad. Mire que todos tienen el mismo nivel. Todos son supervisores, todos están dentro del mismo escalafón jerárquico. Entre ellos se van a comunicar. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos va a tener unos objetivos propios de su línea, pero de una u otra manera ya saben que todos tenemos que confabular y lograr una unión para lograr un objetivo común. Dice, a través de la comunicación horizontal se trata de lograr una mayor coordinación entre iguales, ya sea entre trabajadores, entre grupos de empleados o entre departamentos que están en el mismo nivel. La comunicación horizontal tiene como principal función evitar la duplicidad de tareas y lograr la máxima eficiencia, fomentando a la vez la cooperación y el espíritu de equipo. En este caso, pues, ¿qué es lo que tratamos de hacer cuando tenemos una comunicación horizontal? Es que todas las actividades se realicen de la mejor manera y tratamos de hacer de que ninguno se esté pisando la manguera, porque cuando comenzamos a pisarnos la manguera, cuando tenemos dos trabajadores que comienzan a hacer la misma actividad, o sea, se comienzan a chocar dentro de sus procesos, pues en este caso tenemos que se va a generar un inconveniente. Cada uno de estos tiene que tener una operación, como veíamos en la clase pasada cuando veíamos justamente la cancha de básquetbol, donde teníamos que todas las personas tenían una distribución de sus actividades. Pues en este caso, chicos, a eso es lo que le tenemos que apuntar, que cada persona en nuestra compañía entienda justamente cuál es su rol. Bueno, vamos a tener unas herramientas para estas comunicaciones horizontales. Entonces, ¿cuáles van a ser estas herramientas? Entonces, tenemos reuniones departamentales. Entonces, en este caso, ¿yo qué puedo hacer? Una reunión por departamentos. Dice, comunicación activa entre personas o departamentos del mismo nivel, con canales de comunicación establecidos. Reuniones y visitas entre departamentos agilizan la integración y el flujo de información. Entonces, en este caso, yo digamos que puedo decir, área de marketing se va a tener que reunir, área de financiera se tiene que reunir, área de logística se tiene que reunir. ¿Para qué? Pues para poder llegar y solucionar los problemas que tengan esas áreas. Tenemos seminarios informativos o formativos. Departamentos informan a otros medios, mediante seminarios, transmitiendo información relevante para proyectos específicos que involucran a miembros del mismo nivel. Entonces, ¿qué quiere decir? Justamente dentro de la comunicación horizontal, en este caso, la utilización de seminarios informativos y formativos. Es importante que de una u otra manera las compañías comiencen a fomentar, en este caso, la educación de ciertos procesos para poder que estos puedan funcionar transversalmente con los logros y los objetivos de la compañía. Tenemos grupos de estudio, dice departamento o empleados colaboran en investigación de temas compartidos, impulsando la cooperación y la búsqueda conjunta de soluciones. Chicos, aunque tenemos que son diferentes áreas en la compañía y cada una de estas va a comenzar a trabajar por su propio proyecto, por ejemplo, el área de contabilidad trabaja por sus proyectos, finanzas por otros, debemos de lograr consolidar objetivos en grupos interdisciplinarios. ¿Para qué? Pues para que de una u otra manera la compañía funcione de una manera más íntegra. Entonces, en este caso, el financiero está desarrollando un proyecto posiblemente con el área de logística, de tratar de minimizar costos. Entonces, todos los grupos van a comenzar de una u otra manera a integrarse, aunque todos pertenecemos a diferentes sectores. El cuarto son los debates. Es importante que dentro de la comunicación horizontal se presenten los debates. ¿Para qué? Pues para buscar soluciones óptimas a diferentes problemas que tengamos en la compañía. En este caso, es muy factible, chicos, que entre nosotros, supongamos, somos área de vigilancia. Nosotros, que somos todos los vigilantes, conocemos los problemas que nos acarrean justamente por realizar
esta actividad. Entonces es importante que de una u otra manera fomentemos el debate. ¿Para qué? Pues para poder encontrar este tipo de... Yo le pregunto algo. Dale. ¿Solo en este tipo de comunicación horizontal se dan estas pautas? No, mira, sino que en las otras es más complejo, porque mira que cuando tenemos desde los altos superiores hacia los mandos inferiores, pues sí debemos de realizar debates, se pueden hacer participaciones, porque en este caso nosotros podemos invitarlos, pero de una u otra manera lo primero que se nos va a tratar de confabular es, tratemos de generar estos debates primero a nivel grupal, o sea, nosotros como grupo tratamos de identificar los problemas, y ya después de esto, tienes toda la razón, ya los llevamos a instancias superiores para poder llegar a una comunicación, sea ascendente o sea en este caso una comunicación descendente, pero también se puede llegar a presentar que lo hacemos mezclado, porque mira que también puede llegar a pasar que tenemos grupos de estudio, y cuando hablamos de grupos de estudio hacemos referencia a que supongamos el supervisor que está 3 cargos por encima viene y te dice a ti, José, te dice, ve, mira, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a desarrollar un proyecto para identificar X o Y problema. Entonces entre los dos se comienzan en este caso a confabular para poder desarrollar en este caso la identificación pues así de un problema, o que quieran solucionar algo en específico. Entonces también se puede dar de forma mixta en este caso, o sea, lo traje como la comunicación horizontal porque es la más común, pero tienes toda la razón, también se podría llegar a presentar en este caso desde otros mandos hacia mandos más inferiores. Bueno, dice, dentro del contexto de las reuniones en la comunicación descendente se pueden distinguir varios tipos con su propósito específico. Entonces tenemos por acá. Entonces, en la comunicación descendente, entonces tenemos reuniones de información simple. Tengan presente que ya me voy a meter en comunicación descendente. ¿Cuál es la descendente? Tenemos justamente la que va desde la alta gerencia hacia, en este caso, hacia los mandos más bajos. Entonces, ¿qué tenemos en esta justamente? Dice, pueden haber reuniones de información simple. ¿En qué se enfocan justamente las reuniones de información simple? Dice, destacan aspectos esenciales de la organización, como cambios estructurales, nuevos objetivos y directrices importantes, manteniendo a todos informados. Entonces, cuando hacemos una reunión descendente, podemos hacerla entonces de forma simple, donde tenemos altos cargos, simplemente van a manifestar a cargos más bajos, simplemente situaciones que deben de comenzar a cambiar. Por ejemplo, podemos hacer cambios en los objetivos, en las metas, en la visión de la empresa. En este caso, esa es una reunión de tipo informativo y va a ser de tipo simple. Por eso ahorita cuando me decías que si se podía llegar a presentar, sí, chicos, sí se puede llegar a presentar también desde otros ámbitos. Tenemos la segunda, reuniones de contrainformación. Entonces tengan presente que estamos hablando desde arriba hacia abajo. Entonces tenemos, ¿cuáles son las de segunda? Dice contrainformación. Entonces dice, contrarrestan rumores y desinformación en la organización, abordando la información incorrecta de manera transparente. En muchos casos, muchachos, tenemos que están pasando situaciones en la compañía, entonces de una u otra manera estas situaciones van a comenzar a afectar el buen funcionamiento de la misma. Por ejemplo, comenzamos con que hay un chisme, comenzamos con que pasó un inconveniente en este caso y comienza a haber un rumor en la compañía. Entonces en este caso comenzamos y se realiza una reunión de contrainformación donde altos mandos van a informar acerca de la situación a los trabajadores. Tenemos reuniones de feedback. ¿Y qué es una reunión de feedback? Dice, permite a los empleadores dar retroalimentación ascendente, compartiendo opiniones y sugerencias que influyan en decisiones y mejoras. Esta palabra es muy común encontrarla, feedback. Un feedback no es más que una retroalimentación. Ese es el significado propiamente de la palabra. Entonces, retroalimentación, ¿qué quiere decir? Altos mandos vienen y nos generan un comunicado. Pero sucede que los cargos más bajos también tienen derecho a generar una contrapropuesta o contestar frente a esta situación que nos están comunicando justamente desde los altos mandos. Entonces tenemos comunicación descendente, pero tenemos respuesta de forma ascendente. Y al mismo tiempo yo también puedo hacer comunicación horizontal.
porque me puedo estar comunicando directamente con mis compañeros, notificando acerca de la situación para dar un comunicado hacia la gerencia. En este caso, eso es una reunión a través de un feedback. Un feedback no es más que una retroalimentación. Yo necesito dar un comunicado, los demás entendieron y me comunican qué piensan acerca de este. Y tenemos este que se llama briefing. ¿Y qué es un briefing? Briefing significa en inglés significado. Dice, detallan proyectos en desarrollo, incluyendo objetivos, plazos, roles asignados para mantener una alineación. Entonces, en este caso, cuando hacemos un briefing, lo único que estamos haciendo es que comunicamos hacia dónde vamos. Entonces, todos de una u otra manera están entendiendo cuáles serán los lineamientos que vamos a utilizar dentro de la compañía. Bueno, por acá tenemos, dicen, la comunicación interna es la clave para coordinar a los empleados y entonces tenemos por acá, chicos, esto va a ser importante. Entonces tenemos tres tipos de comunicación. Ya sabemos que es la comunicación ascendente, descendente y comunicación horizontal. Nos vamos a verificar entonces qué sería la comunicación interna. Entonces nos dice, la comunicación interna es clave para coordinar a los empleados y mejorar la eficiencia en los procesos, reduciendo los tiempos y los costos. Tengan presente, chicos, que cuando hablamos de comunicación, yo lo que trato de hacer, todavía no he tocado el tema de eficacia ni eficiencia, pero tengan presente de que la diferencia entre eficacia y eficiencia, básicamente eficacia es hacer las cosas bien, pero eficiencia es hacer las cosas bien en el menor tiempo y bajo los costos y bajo los menores costos. Entonces usted puede ser eficaz, pero lo mejor es que sea eficiente. ¿Por qué? Porque estoy logrando un objetivo común, pero estoy reduciendo tiempos y estoy reduciendo costos. Entonces eso es fundamental. En administración va a ser fundamental entender qué es eficaz y qué es eficiencia. Entonces nos dice, su principal función es beneficiar a la empresa, pero también fortalecer las relaciones de trabajo en equipo entre áreas. Cuando la estrategia de comunicación interna es efectiva, logra alinear los objetivos individuales de los trabajadores con las organizaciones. Esto genera mayor compromiso. Además, la comunicación interna fluida permite detectar rápidamente problemas y oportunidades, mejora el clima laboral y la motivación de los empleados. No hay nada mejor, chicos, que cuando usted motiva, en este caso, a que haya una buena comunicación dentro de las organizaciones y esta se da de una forma sana. Cuando se da de una forma sana, pues de una u otra manera, como decíamos en un principio, el mayor beneficiado serán los trabajadores, porque van a trabajar en lugares que se van a sentir cómodos, y la empresa va a reducir tiempos de producción y mejora muchísimo sus costos. Además, la calidad para trabajar pues va a ser muy diferente. ¿Cuál va a ser la importancia de la comunicación interna? Entonces tenemos que determinar cuál va a ser la importancia de determinar propiamente por qué debemos de trabajar justamente en mejorar la comunicación interna. Entonces tenemos con que lo primero es la coordinación y la alineación. Entonces dice, permite coordinar y alinear a los miembros de una organización hacia objetivos comunes, proporciona información clara sobre las metas, estrategias, expectativas de la empresa, lo que ayuda a garantizar que todos estén en la misma página y trabajen hacia los mismos resultados. Entonces, lo primero que hacemos es, ¿por qué es importante trabajar en comunicación interna? Es porque todos vamos a trabajar en función de los mismos objetivos. La segunda es la motivación y el compromiso. Entonces, ¿qué pasa con la motivación? Sucede, muchachos, que desafortunadamente uno de los graves problemas que tenemos en seguridad y salud en el trabajo es todo lo que tiene que ver con salud ocupacional. ¿Por qué? Pues porque de una u otra manera esto comienza a afectar también nuestra salud mental. Tengan presente, chicos, que cosas como tener sobrecargas de trabajo, el encontrarse con actividades encontrarse con bullying que se haga dentro de la misma compañía, encontrarse con que no hay una relación, en este caso hay un trato incorrecto entre en este caso superiores y subordinados, va a generar en este caso problemas de salud para los trabajadores. Uno de los síntomas, uno de los problemas que podemos llegar a presentar en este caso los trabajadores cuando no hay una buena comunicación en este caso y va a afectar la motivación y el compromiso, es que se puede presentar el síndrome de burnout. ¿Y cuándo se presenta el síndrome de burnout? El síndrome de burnout se presenta cuando de una u otra manera se comienza a ver una afectación en esta salud, de una u otra manera salud mental y salud física también.
la persona se comienza a sentir tan aburrido, tan desgastado, que simplemente ya no quiere seguir trabajando en la compañía. Y al no querer trabajar una persona en la compañía, pues lo que hace es comenzar a bajar su nivel de rendimiento. Entonces miremos el segundo punto, dice: motivación y compromiso. Cuando los empleados se sienten informados, escuchados y valorados, están más comprometidos con su trabajo y la organización en general. Esto produce conducir a un mejor desempeño, mayor productividad y retención del talento humano. Entonces, de una u otra manera, lograr una buena comunicación genera una buena motivación y compromiso, en este caso por parte de la organización. El tercero es la cultura organizacional. Entonces, ¿de qué nos va a hablar la cultura organizacional? Dice: contribuye a la organización y el mantenimiento de la cultura organizacional a través de la comunicación, y se transmiten los valores, la visión y los objetivos de la empresa. Cuando un sentido de identidad y pertenencia entre los empleados. Una cultura sólida puede fortalecer la cohesión interna y la colaboración y el trabajo en equipo. La cuarta es la resolución de conflictos y gestión del cambio. Ayudar a resolver conflictos facilita, entonces en este caso la comunicación interna que nos facilita, nos dice: ayuda a resolver conflictos y facilita la gestión del cambio dentro de la organización. Proporciona canales para abordar problemas, expresar inquietudes y compartir información relevante. Además, durante periodos de cambio, la comunicación clara y transparente reduce la resistencia, la incertidumbre, permitiendo una transición más suave. Ya les había contado, chicos, que uno de los docentes que tenía en administración utilizaba una frase que me parece, porque es un trabalengua, pero a mí me parece súper bacana, y nos dice como de: las compañías tienen que cambiar como el cambio cambia. Cuando tú no cambias como el cambio cambia, el cambio te obliga a cambiar. ¿Qué pasa cuando hay un cambio y simplemente las organizaciones no cambian? Lo más seguro es que las organizaciones tienen dos opciones. Si se está presentando un cambio en el comercio, o está pasando algo simplemente en el mercado, las organizaciones se ven obligadas a cambiar. Cuando las organizaciones no cambian, lo que va a pasar es que se van a quebrar. Se los voy a poner así. En una época existía una empresa que era Starbucks. No era Starbucks. No, era, ¿cómo es que se llama esta empresa de alquiler de películas? O sea, no me acuerdo. Blockbuster. En una época existía una empresa que se llamaba Blockbuster. Blockbuster era una de las empresas más famosas a nivel mundial para alquiler de cintas. Desafortunadamente, chicos, aunque esta empresa era muy, muy famosa, desafortunadamente ellas no entendieron que se estaba surgiendo un cambio a nivel del comercio, y las personas ya no estaban simplemente viendo películas a través de cintas como VHS o como Betamax, ni como CDs. Lo que estaban haciendo era que estaban viendo películas en línea. Uno de sus empleados, que es el creador de Netflix, le habíamos comunicado justamente a la empresa sobre la importancia de que comenzara a cambiar, ya que las cosas posiblemente iban a entrar en cambio. Pues lo que pasa con Blockbuster es que Blockbuster no escucha al empleado. El empleado monta su propia empresa, que es Netflix, se convierte en su máxima competencia, y esta Blockbuster, que existía a nivel mundial y que era una de las principales empresas que tenía que ver justamente con alquiler de cintas, pues esta empresa quiebra. ¿Y por qué quiebra? Quiebra por el concepto más básico: no fue capaz de cambiar como el cambio cambia. O sea, hubieron cambios y ella simplemente se quedó sin cambiar. Entonces, ese es el cuarto punto en el que nos llama justamente sobre la comunicación interna. Cuando están surgiendo cambios, es muy factible que los empleados manifiesten justamente qué problemas están surgiendo y cómo debemos de cambiar. Pero desafortunadamente, chicos, muchas de las compañías simplemente no escuchan como tal a los trabajadores, y lo que pasa es que no cambian, y la empresa lo que pasa es que termina quebrando.
Tenemos con que la quinta, ¿cuál sería entonces la importancia de la comunicación? Es la innovación y el aprendizaje. Entonces, dentro de la comunicación interna, pues esta va a fomentar la generación de ideas, la colaboración y el cambio de conocimientos al crear espacios de comunicación abiertos y alentar la participación de los empleados. Se promueve la innovación, el aprendizaje continuo dentro de la organización. Pues en este caso, cuando usted promueve en este caso una buena comunicación, pues lo único que está logrando es fomentando generación de nuevas ideas. Como les había dicho, y Fayol no lo recordaba, muchas de las mejores ideas provienen de los mismos empleados. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque ellos son los que conocen la productividad, conocen justamente el proceso. Entonces, ¿qué tipos de barreras pueden dificultar la comunicación? Van a haber barreras físicas, barreras personales y barreras semánticas. Entonces, miremos de qué se tratan justamente estas barreras que pueden llegar a dificultar la comunicación. Entonces, ¿cuáles son las barreras físicas? Dicen, son obstáculos en el entorno físico que afectan la comunicación, como, digamos, yo estoy comunicando una idea, pero ¿qué cosas podrían afectar en este caso la comunicación? Digamos que tenemos interferencia en este caso por el internet. Eso es una barrera física, ahí ya tenemos una barrera para podernos comunicar. La otra es cuando tenemos suficiente ruido. ¿Qué pasa cuando yo tengo mucho ruido y estoy tratando de transmitir una idea? Pues lo más seguro, chicos, es que la idea no vaya a ser clara. Cuando hay una disposición inadecuada, también pasa, muchachos, que hay veces, entonces, como les dije, para poder que haya una comunicación tiene que haber un emisor, o sea, hay una persona que está comunicando un mensaje, este mensaje se va a transformar a través o sea, yo pienso en una idea, lo convierto en unas palabras, sale el mensaje, este mensaje sale en forma decodificada, se tiene que decodificar justamente por el receptor lo recibe y lo interpreta. Hay veces, chicos, que cuando yo no tengo una buena disposición para recibir el mensaje, yo no voy a escuchar correctamente, y eso pasa mucho. A mí me pasa mucho con los estudiantes, muchachos, que estoy hablando y yo voy y los miro y sé que me están mirando, pero yo voy y le pregunto, ¿usted sí me está entendiendo? Y la verdad es que la persona me contesta, sí, pues la verdad es que no me está entendiendo absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no presenta una disposición adecuada para poder, en este caso, que se presente una comunicación adecuada. La segunda es la generación de espacios de trabajo, entre otros aspectos. Hay veces que el espacio de trabajo también puede llegar a dificultar, en este caso, que se presente una barrera física para poder que la comunicación se dé de manera coherente. La segunda son barreras personales. Entonces nos dice, se refiere a la personalidad, idea, valores y emociones de los individuos involucrados en la comunicación. Pueden incluir la falta de atención, falta de escucha activa, limitación para limitar la expresión de ideas. En este caso, chicos, con que tenemos barreras individuales, donde las personas de una u otra manera, por características propias o por situaciones simplemente que está pasando, pues simplemente la persona no está pudiendo comprender la información que se está dando dentro de la comunicación. Y tenemos la tercera, que son las barreras semánticas. Entonces dice, son acciones que conducen a interpretaciones erróneas de los mensajes transmitidos. Se sugiere practicar la empatía al codificar los mensajes y al tener en cuenta que las personas se comunican de manera diferente según el entorno. Hay veces, muchachos, que pasa dentro de las barreras semánticas que utilizamos los términos incorrectos. Tengan presente lo siguiente. Supongamos que ustedes ya contienen una terminología técnica para comunicar sus ideas, pero ustedes quieren comunicar esas mismas ideas a otras instancias, supongamos a mandos más inferiores. Hay veces, muchachos, que esos mandos, esos cargos que son inferiores, posiblemente no logren comprender la idea completa, porque obviamente se utilizaron las palabras demasiado técnicas. Entonces, al utilizar un lenguaje demasiado técnico, puede comenzar a conllevar a que las personas simplemente no estén entendiendo el mensaje. Imagínense, chicos, con que ustedes me llegan a mí, les voy a poner un ejemplo del área de salud, a ver si de pronto me logro entender. Imagínense que ustedes me fueran a mí y me dijeran, Diego, estoy sufriendo de gastritis, y yo entonces vengo y le digo, sí, mira, necesitas un medicamento que es un inhibidor de bomba de protones. Usted me dice, inhibidor de bomba de protones, ¿eso qué significará? No tengo ni idea, pero mándeme lo que usted considere. Entonces yo llego y le traigo el medicamento.
Lo más seguro es que usted se tome el medicamento, pero lo más seguro es que no me entendió absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tengo barreras semánticas. No estoy utilizando las palabras correctas para poderme comunicar con ese receptor. ¿Por qué? Porque esa persona no es una persona técnica que conoce sobre el lenguaje en el área de medicina. Entonces es importante que de una u otra manera, cuando hablamos sobre barreras semánticas, entendamos muy bien quién va a ser el receptor de la comunicación, para que de una u otra manera el mensaje pueda llegar de una mejor manera. También pueden haber fallos en la comunicación oral por parte del receptor o audiencia. Entonces, en este caso, pues como ahorita veíamos, en este caso se puede presentar porque no prestamos atención al emisor, no deja que el emisor termine. Eso puede llegar también a pasar. En este caso, ¿por qué no se da una buena comunicación? Porque la persona que está recibiendo el mensaje, cada vez que están dando el mensaje, comienza a interrumpir justamente en este mensaje. Entonces, de una u otra manera, las ideas no van a llegar correctamente. La otra es evaluar el mensaje. Entonces, desde que comenzamos la persona justamente a dar el comunicado, uno comienza a hablar acerca de, es como si uno tuviera sesgos. Entonces no permite justamente que la persona exprese sus ideas, sino que de una lo comenzamos a juzgar y a criticar permanentemente. Y tenemos escuchar selectivamente. Hay personas que de una u otra manera, muchachos, cuando comunicamos una idea, las personas lo que hacen es que comienzan a escuchar solamente partes del discurso y se focalizan en esas partes del discurso. O sea, no analizan el discurso en el 100%, sino que se focalizan solamente en partes del lenguaje. Entonces, de una u otra manera, eso también va a dificultar justamente la comunicación. Bueno, hasta ahí tenemos la comunicación ascendente, comunicación descendente, comunicación horizontal y la importancia de la comunicación interna. Esos son los puntos que hemos visto hasta este momento. Me voy a meter un poco en el quinto tema, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. ¿Por qué es importante tenerlo en consideración? Pues porque vamos a estar hablando todo el tiempo, así que se van a presentar estos dos tipos de comunicación. Tengan presente, chicos, que la comunicación no verbal va a ser tan importante como la comunicación verbal, y yo podría decir que hasta más importante la comunicación no verbal. Tengan presente, chicos, que hay veces que decimos cosas, pero el tonito de por sí ya va a enmarcar el significado. Por ejemplo, yo les digo, chicos, ¿ya hicieron la tarea? Entonces ustedes me contestan. O si les digo, chicos, ¿ya hicieron la tarea? Si les digo, entonces ustedes de una pueden entender qué es lo que estoy tratando de decir, pero a partir del tono. Entonces nos dicen, técnica de comunicación verbal y no verbal. Hola. Profe, y también desde la mirada. Sí, total, sí, para allá iba. Chicos, tenemos dentro de la comunicación no verbal, vamos a tener muchos aspectos. Y tienes toda la razón, chicos. Vea, hay veces que hay cosas que son simples. Vea, se lo voy a poner así. Quienes tengan pareja, en el caso mío, yo les voy a poner muy específico. Mi esposa a mí solamente me hace y me mira y yo ya entendí. Y yo digo, pucha, Dios mío, no he lavado los platos, no he organizado la cama, no he hecho tal cosa. Ya ella solamente acabó de hacer una expresión mínima y con una mirada, con eso bastó. Pero en esa película que usted nos mandó ver de Joe, se da esa comunicación no verbal. Sí, así es. No, es que es supremamente interesante. Así es. Entonces tengamos presente, entonces, chicos, se van a presentar entonces la comunicación verbal o la comunicación no verbal. Entonces dice, la comunicación es un proceso interactivo en el que el emisor define un mensaje. Entonces, en este caso, supongamos que yo soy el que estoy transmitiendo el mensaje. Yo soy el emisor, yo defino el mensaje, yo lo codifico, o sea, yo busco las palabras que voy a utilizar para transmitir ese mensaje. Pero va a haber al otro lado una persona que es un receptor, y esa persona, el receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a decodificar, va simplemente a coger esas palabras que yo acabé de utilizar y está tratando de entender un significado y lo va a interpretar. Entonces dice, sin embargo, en este proceso pueden existir diversas interferencias que no permiten que el mensaje sea recibido sea igual al mensaje enviado. Entonces tenemos la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Por acá tenemos entonces cómo se va a dar más o menos la comunicación. Entonces tenemos, obviamente, tenemos con que va a haber un comunicador. En este caso tenemos el emisor, lo va a codificar el mensaje, se va a decodificar por parte del receptor y el receptor en este caso lo va a interpretar. Pero después de esto tenemos con que nos vamos a devolver.
tenemos que el receptor va a generar una respuesta, pero esta respuesta ya va a ir en forma codificada, porque como tal, imagínense que yo mandé primero el mensaje y ya la otra persona me va a contestar. Esa persona que me va a contestar va a pensar en la idea. Y después de esto va a pensar en cómo me va a transmitir la idea, va a pensar en la serie de palabras que va a utilizar para poder que yo interprete la respuesta. Entonces se genera por él una respuesta que está codificada en una serie de palabras, yo la trato de decodificar y al final le doy una interpretación. Entonces esta es la comunicación justamente que se va a dar en este tipo de procesos. Pregunto algo y disculpa la interrupción, pero en esos casos muchas veces se da un feedback. Información de pronto no tan asertiva o... Sí, puede llegar a pasar. Sí, claro. Claro que sí, chicos. Tengan presente de que eso es lo que tiene la comunicación. Dentro de la comunicación usted puede responder de muchas maneras. Por eso ahorita veíamos. Entonces, ¿qué cosas podían interferir en la comunicación? Pues en este caso, supongamos, yo soy el emisor, mando el mensaje, la otra persona lo interpreta y lo acaba de decodificar y lo interpreta. Pero, José, mira que tranquilamente digamos que tú acabas de mandar el mensaje y yo supongamos que lo interpreto a mal gusto. Yo en este caso te doy una respuesta decodificada a través de una serie de palabras que tranquilamente puedo estar buscando simplemente generar una vulneración en este caso hacia ti. En este caso trato de afectarte, porque las palabras eso tienen de característico. Yo puedo tratar de transmitir lo que yo quiera. Entonces dice, ¿qué reflexión tenemos acá? Dice, el resultado de la comunicación está dado porque el receptor entendió y no por lo que el emisor intentó comunicar. Chicos, es muy frecuente y yo trato de utilizar mucho esta frase porque me gusta muchísimo. ¿Han visto? No sé si han visto, muchachos, que en Antioquia utilizamos mucho la frase de ¿sí me entendió? Y cuando estoy diciendo la frase ¿sí me entendió? Chicos, ¿qué le estoy diciendo yo indirectamente a esa persona? Traten de pensar, es ¿qué le estoy diciendo yo indirectamente a la persona que le estoy diciendo? ¿Usted sí me entendió? Que no es capaz de procesar lo que le estamos diciendo. Sí, así es, Julián, que no es capaz de procesar la información. Entonces, ¿cómo sería la manera correcta? Mira que en este caso la reflexión es, el resultado de la comunicación está dado porque el receptor entendió y no por lo que el emisor intentó comunicar. O sea, miren, chicos, algo muy específico. Si ustedes a mí me dicen, Diego, yo no le entendí, ¿es culpa suya o es culpa mía? La culpa es mía. ¿Por qué? Porque en este caso, obviamente usted puede tener una poca disposición para entenderlo, pero en este caso, chicos, si usted tuvo un nivel en este caso, se sentó a tratarme de entender, chicos, en este caso es culpa del comunicador. ¿Por qué? Porque el comunicador no encontró las palabras adecuadas para codificar el mensaje de tal forma de que el receptor lo pudiera decodificar y lo pudiera entender. Eso pasa muchísimo. Estamos en altos mandos y necesitamos dar una comunicación descendente y pasa que aunque la información no fue clara, uno dice, oíste, pero a mí el supervisor me dijo otra cosa. La culpa es mía por yo no haber entendido bien el mensaje. Si yo tengo toda la disposición para comprenderlo, chicos, tengan presente que la comunicación, en este caso, el error provino desde el emisor. Por eso una de las frases que normalmente utilizo y lo he tratado de acoplar a mi vida es que siempre les estaré preguntando como, muchachos, me estoy haciendo entender. ¿Y por qué utilizo tanto esa frase? Es porque yo no sé si yo estoy escogiendo las palabras correctas para poder que el receptor, en este caso, lo decodifique e interprete correctamente el mensaje. Entonces ténganlo en presente. Entonces tenemos comunicador, tenemos el emisor y tenemos el receptor. Y tenemos una serie de palabras que van a estar jugando de por medio para poder que obviamente la comunicación se dé de manera coherente. Van a ver, entonces, como ustedes saben, en este caso tenemos unos elementos. Pues ya sabemos que tenemos el emisor, que es la persona en este caso que pone en marcha el proceso del mensaje, la codificación, que son las palabras que yo estoy utilizando justamente para poder que ese mensaje se dé. Tenemos la decodificación, que es cómo se va a transformar justamente ese código de palabras, el mensaje, que va a ser simplemente
el significado de estas palabras como tal, que van a estar transformadas. Tenemos qué es el canal, pues básicamente va a ser el medio o el modo por el cual nosotros nos vamos a estar comunicando. En este caso nosotros podemos utilizar un canal como las entrevistas personales, comunicación telefónica, reuniones. Yo sé que ya en este momento ya no se utiliza el fax, pero en algunos casos pues se puede llegar a pasar. Tenemos que dentro de la comunicación podemos utilizar memorandos, podemos utilizar carteles, teleconferencias, feedback, reuniones. Entonces en este caso yo puedo utilizar el canal que mejor me guste, en este caso que mejor considere, para poder en este caso generar una interacción. Y tenemos un contexto, nos dice: el contexto es el conjunto de condiciones en las que se desarrolla la comunicación, el espacio, el tiempo, las circunstancias socioculturales y los mensajes anteriores y posteriores. El receptor y el emisor deben de estar en el mismo contexto para que los dos tengan un pleno entendimiento del mensaje. Chicos, acá en el contexto, no sé si de pronto les ha llegado a pasar, pero es muy importante que cuando nosotros comenzamos a leer, supongamos que ustedes me dicen: Diego, yo estoy leyendo un libro, ¿verdad, chicos? Ustedes me pueden decir: Diego, me leí El Principito y me lo leí cuando tenía 7 años. Cuando usted tenía 7 años, usted encontró un significado para ese texto. Pero si se lo lee hoy en día, usted me dice: Diego, me leí ese texto y encontré un significado totalmente diferente a la interpretación que yo había tenido en cierto momento o contexto. ¿Por qué? Porque los contextos también van a ser determinantes como tal de los significados. Por ejemplo, podemos comenzar a hablar de ámbitos políticos, entonces pensamos y decimos: como pensaba ayer acerca de, digamos, del socialismo, era totalmente diferente a como hoy interpreto el socialismo o como interpreto el capitalismo. Entonces, el momento también va a determinar justamente cómo se va a interpretar el mensaje. Y por último tenemos el receptor, que es la persona que simplemente está recibiendo el mensaje. Como ahorita vimos, obviamente vamos a tener los elementos como la retroalimentación, que es el feedback. Tenemos que el ruido en este caso pueden llegar a generar en este caso distorsión en este caso. ¿Cómo se puede dar? No, ya dejemos por acá. Dice cómo se da una comunicación interpersonal. Bueno, lo va a tomar como entre paréntesis, pero realmente pues esto de una u otra manera todos lo sabemos. ¿Cómo se da una comunicación interpersonal? Una comunicación interpersonal siempre se da entre dos sujetos. Ténganlo presente, siempre van a haber dos personas que se van a comunicar. O sea, no es unidireccional, sino que es entre dos personas que se van a comunicar. Se da face to face en la comunicación interpersonal, o sea que se está dando cara a cara. Digamos, yo en este caso necesito entablar una discusión con Julián, yo en este caso tengo una comunicación interpersonal, me estoy comunicando solamente con esta persona y nos estamos debatiendo ciertas ideas. Entonces dice: la comunicación interpersonal se puede definir como el intercambio de información, ideas y mensajes entre dos o más personas en un contexto de proximidad física de manera bidireccional. Sus principales características son: se da face to face, cara a cara, sin medios técnicos o de por medio. Es bidireccional y recíproca. En este caso, Julián y yo nos estamos comunicando y hay una comunicación entre ambas partes. O sea, no se da una comunicación solamente unidireccional, sino los dos nos vamos a comunicar. Dice: los participantes alternan los roles de emisor y de receptor, suele ser espontánea y no tiene una estructura formal predeterminada, utiliza diversos canales como el lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, gestos, expresiones faciales, posturas corporales y el paralenguaje, que es el tono, volumen, velocidad al hablar. Entonces tengan presente, chicos, que mucho de nuestro lenguaje no verbal, por ejemplo, como ahorita nos decía la compañera, cómo vas a mirar, cómo estás, tus caras, cómo te expresas de una u otra manera, van a interferir justamente en el significado de las palabras. Entonces dice: permite obtener retroalimentación inmediata de cómo el mensaje es comprendido. Pues porque yo estoy teniendo una comunicación interpersonal. Si Julián en este caso me debate una idea y me dice: Diego, mira, sabes que no estoy de acuerdo con esto, pues simplemente me lo está comunicando en el mismo momento.
Dice la otra, depende en gran medida del contexto social y cultural en el que se da la interacción, se ve influenciada por las relaciones y vínculos existentes entre los participantes. Chicos, esto se puede presentar mucho. En la comunicación interpersonal, cuando estamos teniendo la comunicación, puede haber alteraciones por vínculos justamente. Supongamos que Julián en este momento tuviera que hacer, digamos que Julián va a sacar su propia empresa y va a ser una empresa de comida. Entonces Julián dice, pues sabes que voy a generar mi propio emprendimiento y va a ser de la línea de alimentos. Entonces Julián se va y comienza a hacer encuestas. ¿Para qué? Pues para la gente que él considera que posiblemente le va a vender. Entonces cuando Julián comienza a hacer este tipo de encuestas, se percata de que cuando llega donde las personas, supongamos que él piensa, mi segmento principal serán mujeres y mujeres que les guste la comida saludable. Entonces coge, ve una mujer delgada, entonces uno dice, como es, sabes que voy a ir a ofrecerle. Le va y le pregunta directamente, le dice como, mira, ¿a ti te gusta comer de manera sana? Entonces la mujer cuando ve a Julián dice como este muchacho está siendo muy atractivo, a mí me daría como pena contarle que yo realmente nunca me alimento de manera sana, que yo realmente lo que hago es que los fines de semana, si tengo la oportunidad, siempre voy y me como una hamburguesa maravillosa, y en semana pues yo realmente ni almuerzo porque realmente no me da tiempo. Entonces tiene un montón de situaciones, pero como tenemos acá un nivel de interacción justamente con esta persona, lo que puede llegar a pasar es que se presenta un vínculo y las personas tienden a mentir. ¿Por qué se da esto, chicos? Se da por ese motivo, por la vinculación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Julián está esperando una respuesta correcta, está esperando que le digan la verdad, pero cuando Julián le pregunta, oye, ¿tú te alimentas correctamente? Lo que pasa es que, supongamos que Mariana, le tiene que contestar, Mariana va y mira a Julián y le dice, claro, yo todos los días me alimento supremamente bien. Yo lo que como es ensaladas, me encanta comer tomate, la lechuga, como de todo tipo de ensaladas. Proteínas, sí, claro, una proteína. Harina, no, yo harinas no como. ¿Y comes fritos? No, jamás. Pues ¿cómo se te ocurre? No puedo. A mí el nutriólogo me dijo que no podía comer ese tipo de cosas, cosa que no se asemeja a la realidad. Lo único que está haciendo justamente le está dando una respuesta influenciada por la relación. O sea que en este caso, ese tipo de interacción se está viendo afectada. Eso no me hago entender. O sea, miren que la comunicación se dio, los dos entendieron el mensaje. Sin embargo, al encontrarse este nivel de vínculo, inmediatamente va a haber un error en la comunicación. Dice, ¿qué más tiene la comunicación interpersonal? Dice, es útil para expresar emociones, resolver conflictos, establecer acuerdos, motivar a otros, y requiere habilidades comunicativas como la escucha activa, la empatía, la asertividad. En muchos casos, muchachos, la comunicación interpersonal es muy eficiente. Pero aunque es muy eficiente, nosotros como administradores no nos confiamos de la comunicación oral, sino que nos tenemos que ir a otro tipo de comunicación. Por ejemplo, yo me puedo ir a verificar justamente el comportamiento del consumidor. Por eso es muy frecuente que ustedes van a ir a grandes, van a un hipermercado y ustedes lo encuentran que eso está lleno de cámaras. ¿Y por qué está lleno de cámaras? Básicamente porque nosotros estamos haciendo un análisis del consumidor, porque nos dice más su comportamiento que sus palabras. Las palabras uno las tiende a falsear. Cuando ustedes piensen, chicos, si yo les hago un examen de papel y lápiz, ustedes me dicen, sí, tengo un examen de papel y lápiz. Entonces aquí me dicen, ¿cuántas veces come al día? Y ustedes dicen, ¿y yo cómo le contesto a Diego que si acaso como 2 veces al día? Porque es que yo con qué tiempo. Entonces escribo 3, pero realmente son 2. Me dice, come gracias. Yo como le digo a Diego que yo todos los días, entre más embutidos tenga y entre más fritos más me gusta, pues no, jamás. Como una vez fin de semana. Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa? En la comunicación que se da interpersonal, en este caso, podemos comenzar a falsear ese tipo de pruebas. Dice, en organizaciones favorece la coordinación de tareas, cohesión de equipos y clima laboral positivo. Tenemos entonces, cojamos la primera, que es la comunicación verbal. Dice, la comunicación verbal es aquella que se da por el mensaje verbal, incluyendo el mensaje oral y escrito. Tengamos presente eso. La comunicación verbal está tomando lo oral y lo escrito. Dice, es el uso de palabras para la interacción entre los seres humanos. El lenguaje propiamente dicho, expresado de manera hablada o escrita, constituye un nivel primario de comunicación y se centra en lo que se dice. La base de este tipo de
comunicación está en la utilización de otros conceptos. La comunicación oral hace uso de sonidos articulados y palabras habladas. Incluye formas básicas como gritos, silbidos, llanto o risa que expresan emociones primarias. Tengan presente, chicos, estamos hablando de que la comunicación verbal está hablando sobre comunicación oral y escrita, pero tengan presente de que no son solamente las palabras que yo utilizo. También dentro de esta también va a entrar gritos. Mire que un grito nos dice mucho, nos puede estar diciendo justamente que una persona está pasando por un momento de riesgo o nos está queriendo hacer saber una idea con mayor nivel de autoridad, que hay veces que la gente no dice como esta persona ¿por qué gritará tanto? Y es porque de una u otra manera está tratando de imponer una idea, pero a través de simplemente aumentar los tonos de voz. Tenemos silbidos, llantos o risa que expresan emociones primarias, pero la forma más evolucionada es el lenguaje estructurado en sílabas, palabras y oraciones para transmitir mensajes complejos. Dice, la comunicación escrita emplea la representación gráfica de signos lingüísticos, ha evolucionado desde las escrituras antiguas como ideogramas y jeroglíficos hasta los alfabetos fonéticos modernos. Requiere que el emisor y receptor conozcan el código empleado para interpretar el mensaje. Chicos, imagínense lo siguiente. Estamos diciendo que la comunicación verbal va a incluir todo lo que sea oral y todo lo que sea escrito. Como les dije ahorita, esto va a estar permeado por las personas y la cultura. Por ejemplo, supongamos lo siguiente, supongamos que hay una persona y supongamos que son dos niños. Entonces yo a los dos niños les digo que por favor dibujen una casa. Entonces uno de los niños dibuja una casa y la dibuja con que está saliendo humo por la ventana, y el otro dibuja una casa de la ciudad. Entonces los dos niños interpretaron su casa. Pero cuando vamos a mirar el significado, posiblemente el significado de cuando vemos al niño que dibujó justamente la casa y está saliendo humo por la ventana, es que nosotros interpretamos y digamos, esa casa se está quemando. El niño dibujó una casa que se está quemando. Esa es la decodificación que yo estoy dando. Sin embargo, lo que el niño quería dar a entender es que en su casa, en el pueblo, ellos tienen chimenea, y esta chimenea hace que de una u otra manera comience a salir humo por las ventanas, porque eso es lo que él conoce naturalmente. Él así ha interpretado sus casas. En cambio, para el otro niño no puede existir esa posibilidad, porque él ni siquiera sabe qué es una chimenea. Entonces, miren, tenemos mismo objeto, pero cada uno de ellos la va a dibujar de manera diferente. Y tenemos que el receptor posiblemente lo va a interpretar de manera diferente también, y esto producto a sus vivencias. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la comunicación? En este caso verbal, pues en este caso tenemos la comunicación oral, es más rápida. Entonces, la segunda es, existe retroalimentación, proporciona mayor cantidad de información en menos tiempo. Mire que cuando yo necesito transmitir una idea, en este caso de forma oral, lo puedo hacer de manera rápida y usted me puede dar un feedback muy ligero de este. En la comunicación escrita tenemos un problema, es que sí nos va a tomar más tiempo, pero a diferencia de esta, yo me puedo tomar más tiempo para establecer mejor la idea. Les dice, adicional a esto, cuando damos una comunicación escrita, existe un registro. Y por ahí hay una frase en administración que dice, lo que no está escrito no existe. Entonces tengan presente, chicos, que la comunicación escrita va a ser parte fundamental. Les dice, existe un registro de la comunicación permanente, tangible y verificable. El contenido del mensaje es más rígido, más riguroso y preciso, lógico y claro. En este caso, ¿cuáles serían las desventajas? En cuanto a la comunicación oral, dice, existe un elevado potencial de distorsión, el riesgo de interpretación personal es mayor. En este caso, cada personal puede dar un nivel de interpretación, y tenemos que en este caso, como es comunicación verbal, pues puede llegarse a presentar distorsiones de estas mismas. En cuanto a la comunicación escrita, ¿cuáles serían las desventajas? Pues tenemos la primera, es que consume más tiempo, carece de retroalimentación inmediata y no existe seguridad en la recepción ni de la interpretación. Bueno, chicos, hagamos una cosa, dejemos hasta este punto acá, hasta las etapas de la comunicación oral. Esta ya la finalizamos para la próxima clase. Les voy a pedir un favor, muchachos. Voy a llamar a lista para que lo tengan, para que de una vez me quede por acá de quienes asistimos.
Ya saben que les hice un llamado de atención para los que ya me han estado montando trabajos. ¿Y por qué les hago el llamado? Nuevamente vuelvo y tomo a colación lo mismo. Muchachos, las tareas que les he puesto son tareas súper sencillas. Son tareas como verse una película, una interpretación. Son súper buenas las películas que les he recomendado. ¿Y por qué se los digo? Porque como les dije inicialmente, pues desafortunadamente cuando revisé los trabajos que me han montado, muchos me han estado montando trabajos que se han hecho por inteligencia artificial. Y si yo fui el que les enseñé inteligencia artificial, pues lo mínimo que haré será verificar si lo que hiciste lo hiciste con IA. Yo no les digo que no se apoyen de la IA, pero si usted me dice, Diego, es que mi trabajo el 100% fue construido por IA, pues yo te digo, usted no hizo nada. Lo que quien la hizo fue la inteligencia artificial. Así que tómese el tiempo y trate de ver la película y conteste con sus propias palabras, que eso no va a pasar absolutamente nada porque ustedes traten de contestar esto, muchachos. Bueno, ahora sí, denme un segundo, chicos, los voy a llamar a lista, me dicen quiénes estuvieron conectados, les voy a dar un número, porque la próxima vez simplemente me dicen, Diego, soy el 5, soy el 6, y ya simplemente yo me encargo de colocar que sí vinieron a la clase. ¿Listo? Denme un segundo. No, ya va a ser el mismo número que... No, este es diferente número, porque como acá son menos. Listo, así que denme un segundo, chicos. Hoy estamos aquí a 24. Bueno, chicos, por acá van a mirar porfa la lista y me van a decir quiénes están conectados. Me van diciendo, Diego, yo soy tal número. Bueno, ya voy hasta el 18. Miren si están por ahí. Y me dicen, Diego, no está compartiendo pantalla. Ay, perdón, muchachos. Seguramente estaba compartiendo. Gracias por decírmelo. Dame un segundo. Qué pendejo soy yo. Dame un segundo, por favor. Ya les comparto. Gracias por decirme. Listo, ahora sí, ya están viendo por acá mi pantalla, muchachos. Se van a verificar, porfa, dónde están ustedes. Y me dicen, Diego, yo soy el tal número, y yo me encargo de colocarles acá de que sí estuvieron en la clase. Profe, número 17. 17. 8, profe. El 8, listo, dame un segundo, porfa. Chicos, recuerden ese número, listo, porque saben que se los voy a preguntar la próxima clase. Listo, ¿quién más está por ahí? Número 16. 16. Listo. Profe, yo no me veo ahí. No me veo. Listo, ya voy a bajar hacia abajo un poquito. ¿Alguien más de los que está acá está entre esos 18 muchachos? Listo, entonces corro un poquito. Listo, voy del 18 hacia abajo. Listo, chicos. ¿Quién está por ahí? 30. ¿El qué? ¿El 30? Sí, profe. 31, ¿El qué me dice? 29 31. y 31. Listo, ¿quién más? El 31. El número 20, por favor. Claro que sí, el 20. Y yo escuché que por ahí alguien más me dijo algo, chicos. El 23, profesor. El 23. Chicos, no se les olvide ese número que les estoy pidiendo. ¿Listo? ¿Quién más está por ahí? ¿El qué? 21. Listo, 21. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguien me queda faltando o no? Ya todos están, ¿cierto? Bueno, muchachos, ahora sí. Bueno, vamos finalizando con la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo. Ahorita voy a grabar, ya va a detener la grabación.